Si logras dominar e interpretar lo que te dice el retroceso o la extensión de Fibonacci, vas a aumentar tus posibilidades de encontrar un soporte o una resistencia de tus operaciones. Es decir, vas a poder ver si encontrás un punto de entrada, que ustedes saben que a mí me gusta pivotear, encontrar un soporte considerable. Si es un doble soporte, mejor aún. Y esta herramienta me sirve bastante, atención, me sirve bastante para ver un piso donde no está claro, donde no hay un piso anterior que me diga prácticamente acá hay posibilidades de rebotar. Por eso el retroceso del que estamos hablando es importante solo en el caso de que no haya un piso visible, un piso que uno pueda llegar a prever con fechas anteriores. Por eso yo lo uso en determinadas ocasiones, no siempre, porque hay veces que vamos a ver que hay un porcentaje que te habla el Fibonacci. Por ejemplo, hay casos de gente que usa el 0,236 de Fibonacci, y para mí hoy en día en el mercado veo muy poco que las acciones reboten a partir de ese número. Por lo general caen más, entonces el retroceso empieza a ser más pronunciado que antes, y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que ver el espíritu del mercado, qué es lo que decide antes de usar una herramienta, porque a veces te puede dar una idea equivocada. Sepan que esto es cuestiones de probabilidades, y ahora vamos a aprender eso. Vamos primero con el retroceso de Fibonacci. Sirve para identificar un posible soporte o una zona de soporte, porque todo el amplio del porcentaje es una zona probable de rebotar. Para eso entonces, como vemos acá no había un piso claro, había que retroceder. Sin embargo, acá ya habían pisos desde el 26 de enero del 2021 respecto a este año, o sea que ya te estaba indicando un piso considerable potencial para empezar a llevar. Si veíamos entonces Galicia y no teníamos un piso evidente, claro, donde haya existido muy pocos contactos, lo primero que hay que hacer es identificar una onda, un impulso, una conjunción de velas que te marque una tendencia, ya sea alcista o bajista. Lo que vamos a ver es ahora el retroceso. En el retroceso necesitas dos puntos. Primero, identificar el mínimo de ese movimiento que estás viendo o identificando. En el caso del retroceso de Fibonacci sí se usan las velas, se usan los mechones de la vela, así que vamos a hacerlo. Aplicamos, hacemos clic y seguidamente buscamos el máximo de esa onda que identificamos. En este caso está acá, este pico máximo. Yo lo estiro de esta manera, lo coordino ahí ambos lugares para que me sea un poco mejor, mucho más cómodo de ver. Bien, ustedes saben que esto yo ya lo analicé. Yo les mostré cómo había respondido Galicia al 61 de Fibonacci, y por eso les muestro este ejemplo. Miren cómo respetó ese piso del 61 de Fibonacci, inmediatamente respondió y devolvió toda la baja que había tenido ese día, y esto te anunció un 11% en 5 días, que finalmente esa onda terminó al tocar la WMA de 21 periodos, actuando como resistencia de precio. Entonces, repito, la extensión de Fibonacci te va a ayudar para identificar un soporte, un punto pivot donde vos podés especular, porque esa es la palabra, probabilidades de que rebote a partir de ahí. En el caso de que vayas a largo, es decir, esperes que el precio suba después de comprar. Y como ven, no fue la única vez que rebotó a partir de ahí. Lo hizo 2 veces más con el doble piso Galicia en el 61 de Fibonacci. Recuerden que toda esta zona es el 61 de Fibonacci en el caso de retroceso. Entonces es una especie de brújula que te va a ayudar a identificar soportes donde muchas veces no está muy claro, pero también puede ser un refuerzo. Es decir, si viste que hay toques en esta parte y además coincide con el 61 de Fibonacci, te está hablando de que ahí pueden haber grandes posibilidades de rebote. Yo particularmente uso el 61 de Fibonacci como la estrella del retroceso. Hay analistas que hablan del 23 de Fibonacci como clave para considerar que el movimiento está sano, que va a seguir subiendo. Puede llegar a ser así, pero no lo he visto en muchos casos. Quizá si lo vemos
gráficos de largo plazo, es decir, mensual o semanal, ahí sí funcione mejor el 23 de Fibonacci. Ahora veamos la extensión de Fibonacci, que yo ya lo tengo graficado acá, lo vamos a eliminar. Para graficar la extensión de Fibonacci vamos directamente a las herramientas de TradingView. Dice extensión de Fibonacci, esto también lo puedes hacer desde la aplicación del celular y lo colocamos. Y en este caso lo que vamos a hacer es marcar 3 puntos, a diferencia del retroceso. No solamente vamos a marcar un punto mínimo de la onda, sino que además vamos a aplicar el máximo también y el punto intermedio o donde el precio empezó a rebotar, para que finalmente la extensión de Fibonacci se complete y te empiece a mostrar los porcentajes a los cuales probablemente, acuérdense de esto, probablemente el movimiento de precio alcance. Esto es más una ciencia de emociones, es decir, social, que otra cosa, no es básicamente economía. Entonces puede haber alguna emoción, hasta los terremotos incluso afectan a precios de los papeles dependiendo de la gravedad y en qué país sea y todo lo demás. Pero si lo sabes interpretar justo en el momento indicado, las cosas siguieron en orden como uno lo había analizado, te va a indicar esto. En el índice Merval graficamos esto, tranquilamente fue al 50% el Fibonacci, pasó el 61%, que era muy importante porque ya empezaba a pelear con el techo, y finalmente una vez quebrado eso, miren cómo respetó el 78% de Fibonacci, e incluso después al día siguiente lo tocó y a su vez fue a testear el techo y salió volando por encima del 78% de Fibonacci, y una vez ahí ya no había nada que lo pare al 100% de Fibonacci. Hay una teoría que dice que el 100% de Fibonacci es el fin de una onda, pero bueno, a veces si esto sigue al alza, tranquilamente va a objetivos más altos, pero siempre ponete un objetivo cuando te pongas esta extensión, que de hecho para eso sirve, para identificar la zona donde te decís, bueno, voy a tomar ganancias, de acá me voy, de acá ya tuve un cierto porcentaje porque entré en tal punto, yo ya no quiero esperar una corrección. Hay otros que esperan una corrección, esperan 3 velas y ellos ya dicen que es una alerta de cambio de tendencia y se retiran del mercado. Otros tratan de irse en el máximo, otros les pasa que se van en un retroceso y sigue subiendo, y bueno, esa situación va a depender de vos y de las decisiones que tomes. Haciendo un repaso entonces, la extensión de Fibonacci es para identificar una resistencia cuando ya prácticamente no hay una referencia de precio, donde no existe una resistencia que te diga, bueno, este pico máximo, acá el precio va a llegar hasta ahí y va a rebotar y finalmente va a caer. Acá como no hay nada, pues esto es un máximo, prácticamente no hay nada, absolutamente nada. Te está dando una referencia de dónde podría tener como techo el índice Merval. Y el retroceso es al revés. Te ayuda a identificar un soporte, un retroceso, un lugar donde puedes entrar a comprar papeles. Acá te dio, por ejemplo, el 100% de Fibonacci, o sea, donde empezó el movimiento, doble piso y salió volando. Estos, recuerden, son probabilidades. He saturado de indicadores cuando empezaba, me provocaban ansiedad, me hacían salir antes, me hacían salir después. Así que por eso de ahí viene, entre más sencillo el análisis, mejor. Suscríbete para aprender a operar en bolsa y a ver las oportunidades que hay en el mercado. Un saludo.